Vimos ya el concepto de arreglo y con un ejemplo por ahí tratando de entender el manejo del subíndice. Los arreglos son, digamos, muy versátiles, potentes, si sabemos trabajarlos adecuadamente y la clave está en el manejo de los subíndices, entender cómo se manejan los subíndices. Eh, Vamos a desarrollar este ejercicio. Son operaciones básicas sobre el arreglo. Se pueden hacer muchísimas operaciones sobre el arreglo, pero estas son, digamos, las básicas. Entonces, vamos a hacerlo a través de un menú similar al de la calculadora. Lo único que le vamos a pedir al usuario inicialmente es el tamaño del arreglo, porque dijimos que ese no puede cambiar de tamaño. El mismo arreglo no puede cambiar de tamaño. Lo que podría hacer es, si queremos, si necesitamos más espacio, pues crear un arreglo más grande y luego copiarle la información al nuevo arreglo. Pero por eso no viene como opción definir el tamaño del arreglo, porque no se, una vez definido ya no se puede cambiar el tamaño. Bueno, entonces le vamos a pedir al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo, de qué tamaño va a ser, y en base a eso, pues vamos a generar todas esas opciones. Desde el arreglo cuando se crea, pues no tiene datos o tiene puros ceros. Hablando de los arreglos de tipo entero, que son los que empezamos a manejar más, porque puede haber arreglos de cualquier tipo de dato. Y pues ya vamos a ir viendo cada una de esas operaciones, les digo, son las así de las más básicas sobre un arreglo. Bueno, entonces, a partir de aquí va a ser un poco ya difícil que lo hagamos en algoritmo, aparte porque los algoritmos a veces no traen algunas cosas de manejo de arreglos, los lenguajes algorítmicos pues que estamos usando, y por cuestión de tiempo también. Así es que lo vamos a empezar directamente en Java, este ejercicio. Bien, entonces vamos a crear, voy a poner por aquí para tenerlo a la mano. Bueno, sí, así. Luego vamos a irnos a NetBeans y a crear un proyecto. Se va a llamar Operaciones Básicas Arreglo. Estamos viendo arreglos unidimensionales, ¿sí? Entonces vamos a crear un proyecto FA, hoy estamos a 21, operaciones básicas arreglo. Van a ir apareciendo variables conforme las vamos necesitando. Bueno, lo primero que vamos a preguntar, como dice el enunciado, es al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo. De ahí vamos a arrancar. Y a partir de ahí le mostramos un menú de operaciones que puede hacer sobre ese arreglo. Así es que pues de una vez declaramos el escáner. Y bueno, entonces vamos a preguntarle al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo. Va a ser un arreglo de tipo doble, o sea, es numérico. El que habíamos visto en el ejercicio inicial era con tipo entero. Ahora vamos a hacerlo con tipo doble. Bueno, entonces le vamos a preguntar, ¿cuántos elementos, cuántos valores, pues, tendrá el arreglo? Y eso lo vamos a, bueno, voy a ir declarando aquí las variables que vamos requiriendo. Va a ser en la n, y aquí ya le diríamos n igual, y vamos a pedir, este es un entero, porque es cuánto, el tamaño, ¿verdad?
Bueno, ese es, y ya con ese podemos crear el arreglo. Dijimos que va a ser de tipo doble, ¿sí? Es de tipo doble. Luego, el nombre, no, juego de corchetes, buenos días. Puede ir nombre y juego de corchetes o juego de corchetes sin nombre. Ya es lo que vimos ayer. Pero el que más se usa es juego de corchetes. Así lo vamos a ver generalmente. Y luego ya el nombre, vamos a ponerle datos. Así se va a llamar en general el arreglo datos, ¿sí? Igual a new doble y entre corchetes le ponemos el tamaño. Ahí ya estamos creando el arreglo. El usuario me dice, van a ser 20 valores. Ah, bueno, entonces estamos creando un espacio para 20 elementos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a poner un menú. Todas las operaciones las vamos a hacer sobre ese arreglo que acabamos de crear. La única que no vamos a poder repetir es darle tamaño al arreglo. Bueno, entonces, pues eso, si recuerdan, lo cerramos en un ciclo do while. Un menú, pues es muy, digamos, práctico encerrarlo en un ciclo do while, porque por lo menos lo vamos a presentar una vez. Entonces ponemos aquí el do. Aquí pone de cierta forma la estructura, yo la voy a cambiar un poquito. Do while. Y empezamos a poner, lo primero que va a repetir pues es el menú, las opciones. Entonces ya le ponemos ahí las opciones. Pues de una vez a cero le vamos a poner salida. Y eh, lo vamos a pedir con una variable que se va a llamar opción. ¿Sí? Entonces, aquí declaramos la variable opción. Esto es, la estructura es lo mismo que utilizamos en la calculadora de consola. Entonces aquí va a ser mientras opción sea diferente de cero. Cuando sea cero, eso va a ser falso. Y entonces se va a salir. Bueno, entonces aquí ya todavía no pedimos opción. Ah, es lo que me está diciendo aquí. No has pedido opción. ¿Cómo puedes poner una condición con opción si no la has pedido? Bueno, ahorita la vamos a pedir. Vamos a llenar el menú. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, en realidad son 10, ¿verdad? Y luego ya ponemos aquí el 1. Bueno, lo voy a hacer así. 8 y 9. Y entonces aquí pondríamos generar datos. Generar datos porque, y los vamos a generar de manera aleatoria, para no pedirle los datos al usuario, en eso nos tardaremos un poquito al estar probando. Entonces, cuando se crea el arreglo, como en este caso que es de tipo doble, pues trae puros ceros, 0.0. Y bueno, esta primera opción es para llenar el arreglo con datos. Y luego, suma y promedio. Mayor y su posición. Menor y su posición. Luego, buscar un elemento y su posición. Después, modificar un elemento. Mostrar el arreglo. O sea, mostrar elementos, ¿verdad? Y mostrar elementos en orden inverso.
y ordenar el arreglo. ¿Sí? No las vamos a hacer así en el orden en que vienen. Las vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando, conforme las vayamos necesitando. Bien, entonces, eso es el puro menú, eso es lo que va a repetir. Bueno, luego, ¿qué más va a repetir? Pues pedir la opción. Ya tenemos una variable que se llama opción. Entonces aquí le vamos a decir system. Le voy a poner aquí un brinco de línea y luego seleccione opción. El brinco es para que no quede pegado con el menú. Y vamos a pedir la variable opción. Es un entero. Bueno, entonces aquí, ahora lo que vamos a hacer es preguntar por la opción, por cada uno de los valores y luego vamos a hacer lo que dice esa opción. Y si recuerdan, pues esto lo manejamos con un switch de opción. Entonces aquí pondríamos un switch de opción y enseguida pondríamos los casos, ¿verdad? Los vamos a ir llenando, como les digo, no necesariamente en orden. Bueno, lo primerito que tendríamos que hacer es mostrar el arreglo, porque cuando lo creamos ya podemos mostrarlo, sus elementos, aunque traiga puros ceros. Es más, así no confirmamos que cuando se crea trae puros ceros, en este caso que es un arreglo de tipo doble. Entonces vamos a poner el caso 7 primero. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a poner una vez el break. ¿Y qué va a hacer aquí para mostrar? Bueno, me voy a regresar un poquito para acá. Y voy a poner un ejemplo de un arreglo. El arreglo se llama datos, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a suponer que, a ver, ahí cuántos datos son. Uno, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner 7 datos, ¿sí? O bueno, 6. El arreglo se llama datos. Así se llama nuestro arreglo del ejercicio, datos. Bueno, luego, pues sabemos que este datos o es el arreglo va a tener sus subíndices. Esta es la posición 0 a 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que tiene 6 elementos. Bueno, el arreglo se llama datos. Y pues, ¿cómo le vamos a hacer para mostrar los elementos? Cuando se acaba de crear el arreglo, yo dije que trae puros ceros. Bueno, en este caso serían 0.0, ¿sí? Cuando se acaba de crear el arreglo. Aquí, en este ejemplo, la n valdría 7. Perdón, 6. Porque son 6 elementos. Son 6 elementos, pero sus posiciones son del 0 al 5. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para mostrar los elementos? Pues vamos a recorrerlos. Vamos a recorrer el arreglo. Normalmente lo hemos hecho con un ciclo for, ¿verdad? Un ciclo para. Entonces vamos a poner aquí que lo vamos a manejar con una variable dentro de un ciclo y esa variable, bueno, normalmente hemos usado la i, la variable i. La variable i va a empezar de 0 y va a terminar en el último elemento. El último elemento es, por eso en el ciclo dice menor que n. Y como la n vale 6, pues menor que n es 5. ¿Sí? Bueno, entonces, pues eso es lo que vamos a hacer en el primer, en el caso 7, que es el primero que vamos a codificar. Vamos a recorrer el arreglo, ¿sí? Entonces sería
un for. La i la podemos declarar dentro del ciclo, pero como realmente vamos a estar usando mucho los ciclos, mejor voy a declarar la i acá, es un entero. Y entonces aquí ya la puedo usar. Le voy a decir for i igual a 0 y menor que n y más. ¿Sí? Bueno, aquí, por aquí la n no se vio, vamos a ponerla mejor por acá. La n vale, para este ejemplo, la n vale 6. Ahora, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le puedo hacer algo como esto. System out punto y que me muestre el elemento de datos que está en la posición i. La i va a ir avanzando del 0, en este caso del 0 al 5. Entonces le digo datos subíndice i. Bueno, ahí ya con eso me debe mostrar los elementos del arreglo. A ver, vamos a checar. Vamos a decirle que va a tener 6 valores el arreglo. Y entonces ya me muestra aquí el menú. Y le digo que voy a hacer la opción número 7, es la única que ahorita funcionaría. Y bueno, no se apreció, ¿verdad? Pero ahí están, aquí están los 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues sí, ahí se ven, ¿verdad? Pero creo que necesitamos que se detenga un poquito por ahí. Entonces, eso, si se acuerdan, voy a ponerle aquí, aquí termina el switch. Si recuerdan, pusimos por aquí, ya cuando desarrolló la opción dentro del case, dentro del switch, entonces pusimos que se detuviera para ver el efecto del resultado antes de que volviera al ciclo y mostrara otra vez el menú. Entonces, eso lo hicimos con, con un system. Bueno, le pusimos aquí, sí, un system y luego un mensajito ahí que diga, sería enter para continuar. Y bueno, eso no lo va a detener porque esa es una salida. Lo que lo va a detener es no del teclado, no del escáner, sino del mismo system in, una función que se llama read. Entonces le pondremos system in. Esto también lo hicimos en la calculadora. Eso lo único que va a hacer es detener. No vamos a guardar el dato en ningún lado, nomás lo va a detener. El objetivo es que lo detenga. Nada más que aquí me dice que hay que agregar un throw. Lo va a agregar acá arriba. Aquí en el main. Aquí va a agregar un throw. Entonces, eso me lo pide, bueno, lo hacemos, que lo agregue. Y entonces ya está aquí lo agregó, el throw. Y bueno, ahora ya se debe ver un poco mejor. No me salí de aquí, ¿verdad? Ya le digo 6 elementos. Ah, no se detuvo. Ah, bueno, es que no le he dado el 7, ¿verdad? 7, ahí está. Ya, ahora sí ya se detuvo. Ya los veo, le digo enter y ya me muestra otra vez el menú. Bueno, eso está bien, pero ¿qué tal si yo quisiera ver realmente la posición de cada elemento? Porque para las demás opciones sí va a ser necesario. Si, por ejemplo, yo quiero modificar uno de los elementos, tengo que saber en qué posición está para decirle, ah, mira, quiero que modifiques el elemento que está en la posición número 5. Y ya, que me permita poner un dato y que se ponga en la posición número 5. Entonces, vamos a darle salida al arreglo, pues que también se vean los subíndices. Es decir, que se vea el valor del contador de i. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ponerle aquí la palabra datos como una cadena, porque así se llama nuestro arreglo. Vamos a abrir aquí
un corchete, vamos luego a cerrar, vamos a agregarle la i, después cer cerramos el corchete y le ponemos un igual, así, y luego ya le concatenamos, se quedaría así. Lo que está entre comillas, pues es cadena, es una constante cadena, pues va a salir tal cual, sin las comillas. Y luego le decimos datos entre corchetes y luego ya el valor de la i. Cerramos el corchete, el igual, y luego ahora sí que aquí me pondría el subíndice, aquí me pondría el valor que está en ese subíndice. A ver, entonces, ¿cómo quedaría? Lo voy a volver a ejecutar. Aquí siempre se me olvida salirme, ¿eh? Y queda ejecutándose porque no le he dado salida. A ver, entonces le decimos seis elementos nada más para compararlo con el que está ahí, ¿sí? Y entonces vamos a mostrar los elementos. Y ahora sí, ya me dice que el datos porque se llama nuestro arreglo. En la posición 0 hay un 0, en la posición 1 hay un 0. Esto es la posición, ese es subíndice. Es lo que me va mostrando conforme va avanzando la i. Y lo que está del lado derecho es lo que está en esa posición. Bueno, entonces ya tenemos, de mostrarlo vamos a estar usando mucho porque cada vez que hagamos alguna operación, pues vamos a ver cómo quedó el arreglo. Y la primera operación que necesitamos, bueno, la siguiente más bien, pues sería que no tuviera puro cero, ¿verdad? La idea es que se llenara con datos. Así es que pues vamos a implementar ahora la opción número 1, que es generar datos. Le vamos ya está creado el arreglo, ahora vamos a poblarlo, vamos a ponerle información. Bueno, entonces acá eh, vamos a utilizar el random también. Random. Bien, la librería. Y ahora vamos a codificar la opción número 1. Case 1. La puedo poner abajo del case 7, o sea, no tienen que ir en orden, pero creo que es mejor que vayan en orden. Case 1. Generar datos. Break, que no se me olvide. Y entonces aquí vamos a hacer un ciclo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, bueno, en cuanto a recorrer el arreglo. Para llenarlo de datos hay que recorrerlo y en cada posición poner un valor aleatorio. Podría haber sido pedirle los datos al usuario, ¿verdad? En lugar de generarlos. Pero pues luego nos vamos a tardar más en las pruebas. Así es que aquí, pues estamos trabajando sobre el mismo arreglo. Vamos a hacer otro ciclo. Vamos a recorrer. Ahora, y menor, ¿hasta dónde va a ir la i? ¿Menor que qué? La i es la que se va a encargar de recorrer porque va a ir cambiando su valor. Va a ir recorriendo la posición 0, la 1, la 2. ¿Hasta dónde debe llegar la i? ¿Hasta dónde? ¿No? No se ve ahí en el... Aquí, la n vale 6. ¿Hasta dónde debe llegar la i? ¿Hasta 6? Ahí se ve en el dibujo. Debe llegar hasta el 5. Debe llegar hasta el 5, ¿sí? O en general debe llegar hasta n-1. Por eso aquí, ¿cómo se le pondría? ¿Menor que qué? Ese es que es lo mismo que aquí, miren. O sea, en los dos casos va a recorrer todo el arreglo, pero va a hacer cosas distintas en él. En el 7 va a recorrerlo y lo único que va a hacer es mostrar lo que está ahí en esa posición. Pero acá el recorrido es el mismo, lo que cambia es lo que hace en las... Aquí, ¿hasta dónde? Menor que qué, pues. Ahí está el acordeonzote. Porque dije que va a ser el mismo recorrido que el 7, que el caso 7. Entonces ahí, ¿qué le pongo? ¿Menor que qué?
Yo se los pregunto porque a veces creo que nada más me agarro hablando y hablando y como que cada quien está en su mundo. Porque yo pienso que es algo sencillo que me pueden contestar. ¿Hasta dónde debe llegar ahí? Tener sería 6, menor que 6. Bueno, pero sí, menor que 6. Tienes razón. ¿Menor que qué? Menor que n, ¿verdad? O sea, le estoy diciendo, aquí está el acordeonzote, pues es lo mismo. Si estoy diciendo, el recorrido es igualito el 7 que el 1. Nada más que lo que hace el ciclo es algo diferente, pero el recorrido es el mismo. Entonces aquí, pues, ¿por qué menor que n? Si la n vale 6, no debe llegar hasta el 6, debe llegar hasta el 5. Por eso dice menor. Si no dijera menor o igual. Bueno, sin embargo, algunas veces no vamos a tener nosotros una variable que me diga el tamaño del arreglo. Ahorita sí la tenemos, la variable n me dice el tamaño del arreglo. Y por eso le pongo menor que n, pero a veces no vamos a tener esa variable. Así es que, ¿cómo podríamos saber nosotros eh, el tamaño del arreglo sin que esté guardado en una variable? O sea, preguntárselo al mismo arreglo. Bueno, entonces, aquí es correcto, es n. Pero todos los arreglos tienen una propiedad que se llama len. Es la que se ve ahí. Len me dice cuántos elementos tiene el arreglo. Entonces, por eso ya, con el fin de que quede más claro y que lo recordemos, aunque yo tenga una variable que me diga cuántos elementos tiene el arreglo, en este caso la n, yo voy a preferir usar len para machacar sobre eso, que no se nos olvide. Entonces aquí sería así, ¿verdad? Entonces, pondremos aquí un comentario. Len es una propiedad de los arreglos e indica el número de elementos. Profe, y lento se utiliza para arreglo. Sí, nada más para. Bueno, pues sí, len se utiliza en otras cosas, ¿verdad? Hay otras ya cuando ven ustedes orientado a objetos o hay tipos de datos que no son primitivos que también a veces traen el len, pero en este caso solo es para el arreglo. Bueno, ¿sí? Entonces, ahorita da lo mismo ponerle n que datos.len, pero voy a preferir poner datos.len para que no se nos olvide, ¿sí? Habrá situaciones en donde yo no tenga una n, no tengo una variable y tengo que usar datos.len. Por eso es necesario recordarlo. Bueno, entonces, lo que va a hacer aquí es este ciclo, en cada elemento va a poner un valor aleatorio. Y como el ciclo va dando vueltas y cada vez que cambie la i, cuando la i valga 0, está refiriendo a este lugar. Cuando la i valga 1, está refiriendo a este lugar. O sea, cada vez que cambie la i, está ubicado en una posición diferente de la regla. Por eso cuando lo recorre todo, pues en este caso va a llenar de datos cada uno de los elementos. Aquí lo que vamos a hacer es datos subíndice i es igual y le vamos a pedir al azar que nos dé un número entero en un rango, digamos, es más, usamos hasta el 99, del 0 al 99, ¿sí? O sea, lo único que va a hacer esta opción es recorrer el arreglo con el ciclo y cada valor de i va a ir ubicando en un elemento del arreglo y ahí vamos a poner un dato aleatorio. Así es que ahorita lo que haríamos, como les digo, nunca me salgo de aquí. Bueno, lo que haríamos, primero decirle, la voy a poner 6 porque es el ejemplo que viene aquí, pero puede ser cualquier número. Y ya le digo, si le digo 7, pues me va a mostrar puros ceros en cada posición, del 0 al 5. Pero si yo le digo ahora el 1, que por cierto, bueno, dice enter para continuar, ya generó datos. Por lo tanto, si yo le vuelvo a pedir el 7, ya debe traer información. Entonces, ya el número 1 se encargó de llenar el arreglo con datos, con valores, y ya ahí ya los tiene. ¿Sí? Ahora,
Y si yo le digo otra vez el 1, pues va a poner otros valores. Entonces ya le digo el 7 y ahí me pone otros valores. Voy a indicarle aquí con un letrero, por, pues para que el usuario sepa que sí hizo algo, porque le dimos 1 y luego dice continuar, entonces el usuario dice sí generó o no generó. Bueno, vamos a decirle aquí que sí generó. Valores generados, ¿sí? O datos generados. Y otra vez no me salí. Entonces, aquí ya le voy a decir, no sé, 12 valores. Y le digo que me los muestre, pues va a ser del 0 al 11. Del 0 al 11. Y luego le digo que genere datos en el 1. Dice datos generados. Ahora sí como que ya me avisó, ¿verdad? Y entonces le vuelvo a dar el 7 y ya debe traer información el arreglo. Aquí ya está la información del 0 al 11, ¿verdad? Si yo le digo que son 18 elementos, pues van a ser del 0 al 17. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí me voy a salir. Vamos a desarrollar el número 2, que es la suma y el promedio. Bueno, para la suma eh, es otra vez recorrer todo el arreglo y cada elemento lo vamos a ir sumando. Cada elemento, ¿cómo lo obtengo? Pues con el nombre del arreglo entre corchetes, el contador que usé en el ciclo, que normalmente ha sido la i. Puede ser otra variable. Bueno, entonces vamos ahora al número 2. Caso 2. Es suma y promedio, ¿sí? Muy bien. Entonces, le diríamos break para que no se me olvide. La suma y promedio vamos a requerir una variable que sume un acumulador y una variable que al final de la suma calcule el promedio. Entonces vamos a declarar esas variables. Aquí las podemos declarar acá, ¿verdad? Pero para seguir un mejor orden, los vamos a declarar acá. Entonces sería doble la suma y el promedio. Bueno, la suma es un acumulador, el promedio no. El promedio va a ser un cálculo. Entonces aquí nos vamos a la suma y promedio. La suma va a empezar en 0, es el valor inicial del acumulador. Y luego vamos a recorrer el arreglo otra vez del 0 al final. El final es menor que n o menor que datos.len. Ahorita n y datos.len valdrían lo mismo. Entonces aquí le decimos un for y desde 0 y menor. Sí podemos ponerle menor que n, pero ya vimos la propiedad len. La vamos a usar mejor. Y va de 1 en 1. Este ciclo lo que dice, vas a empezar de 0 y vas a terminar en la longitud del arreglo. En este caso, por ejemplo, datos.len, vamos a ponerlo por aquí, .len es igual a 6. En este ejemplo que yo puse, porque tiene 6 elementos. A veces es el hecho de que empiece en 0 y termine en n-1 nos puede confundir. Y decimos que, es que datos len vale 5 porque llega hasta el 5. No, son 6 porque empieza del 0. Datos len es 6. Los subíndices van del 0 al 5. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer a la hora de que recorra nuevamente el ciclo, pues es sumarle cada elemento que está en la posición i. La i, el primer valor de i, pues es un 0. Entonces va a sumar lo que esté aquí. Y luego a la siguiente vuelta, la i va a valer 1, va a sumar lo que está aquí. Pero todos nos referimos como datos subíndice i, porque la i es la que va cambiando. Y como es una sola instrucción, pues no necesito llaves. Y vamos a acumular suma más igual datos subíndice i. Ahí va a tomar cada valor
conforme vaya avanzando la variable i, pues va a ir avanzando sobre los elementos del arreglo y va a ir sumándolo. Y bueno, esa es la suma. Ahora vamos a calcular el promedio. El promedio sería es la suma entre la cantidad de elementos del arreglo, que puede ser n o puede ser datos.len. ¿Sí? Datos.len. Y entonces, ahora sí vamos a darle salida. System. Le diríamos que la suma es igual suma y el promedio. Promedio. Bueno, así quedaría. Vamos a probar eso. ¿Cuántos valores? Vamos a ponerle 10 valores, por ejemplo. 10 valores los mostramos para verificar que trae puros ceros, del 0 al 9. Es del 0 al 9. Datos.len ahorita vale 10. Bueno, ahora vamos a decirle que llene de datos con el 1. Que genere datos. Ya los generó. Le digo que los muestre otra vez para ver qué fue lo que generó. Estos son los datos que generó. Y luego le decimos que calcule la suma y el promedio con el número 2. Bueno, la suma dice que es 415 y el promedio, como es entre 10, pues sí da el promedio. Pero si queremos probar, pues me tendría que salir, ya no puedo cambiar el tamaño de la regla. Por eso les digo que es estático. El tamaño, les dije que era 10 y ya, mientras no me salga de la aplicación, sigue siendo 10. Entonces me tengo que salir si quiero trabajar con un tamaño diferente. Ya le diría aquí, vamos a ponerle poquitos elementos, 4. Quiere decir que me los va a numerar del 0 al 3, ¿verdad? Ahorita trae puros ceros. Ahí está del 0 al 3 puros ceros. Le vamos a decir que genere datos. Y entonces ya damos otra vez que muestre los elementos. Ahora generó esos datos. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda por favor a sumarlos? Suman esos valores. 187. Sí, gracias. Entre 4, el promedio, ¿no? Ok, gracias. Entonces vamos a darle el número 2. 187 y 46.75, ¿verdad? Nomás para verificar que lo esté haciendo bien. Ya lo podemos hacer extensivo, le digo 0 para salirme. Lo voy a ejecutar otra vez. Le puedo decir que genere 5000 datos, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a verlos. Ahí están hasta el 4999. Vamos a decirle ahora que genere valores. Y ya le digo el 7 otra vez. Y ya hay 5000 valores. Aquí es un arreglo de 5000 elementos. Si le pido la suma, fíjense, como le estoy pidiendo que genere datos entre 0 y 99, entre más datos le pida, tiende a generar, como es una, digamos, distribución normal, o sea, uniforme, de los datos aleatorios que genera, pues el promedio tiene que acercarse mucho a la mitad del rango, que sería 50. Vamos a ver. Vamos a decirle el número 2. Ahí está, el promedio se acerca mucho a lo que es la mitad del rango que estamos. Entre más datos le pongamos, más datos le pidamos, pues más se acerca el promedio, ¿sí? A la mitad. Bueno, vamos, ahora me voy a brincar hasta el número 8, ¿sí? Ahorita el 8 no hace nada. Bueno, me voy a salir y vamos a ver el número 8. El número 8 dice que lo mostremos de manera inversa. Bueno, entonces aquí pues está algo interesante. Fíjense, cuando lo mostramos de manera así normal,
Pues la I empezó en 0 y terminó en n-1 o en datos len menor que datos len. Ahora lo vamos a mostrar. Voy a inventar aquí valores. ¿Sí? Voy a inventar esos valores. Bueno, entonces, eh, cuando le decimos que lo muestre, pues lo vemos así en este orden: 7, 4, 12, 6, 5 y 10. Pero si ahora queremos que lo muestre en inverso. En inverso, pues quiere decir que primero debe verse el 10 y luego el 5 y luego o sea, al revés. El ciclo, pues, cuando lo mostramos normal, el ciclo va caminando así. Vamos a ponerlo así en este color. El ciclo va caminando así. Ahora lo que necesito es que el ciclo vaya caminando al revés. Por lo tanto, el valor inicial, ¿cuál va a ser? Si lo quiero recorrer así, ¿cuál va a ser el valor inicial? Datos.len menos 1, porque datos.len vale 6, ¿no? Entonces, aquí sería datos.len menos 1. Ese va a ser el valor inicial de la I. ¿Y dónde va a terminar? ¿En qué valor va a terminar? En 0, ¿ah? Y en lugar de ir incrementando, va a ir decrementando. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Prácticamente es una copia del mostrar, pero le vamos a cambiar el ciclo, dónde empieza, dónde termina, y que no vaya aumentando, sino que vaya disminuyendo. Entonces, sería algo así, ¿verdad? Voy a copiar el número 7 y lo voy a pegar acá. Va a ser el número 8. Márcalo ahorita, porque se repitió, pero va a ser el 8. Mostrar elementos del arreglo en orden inverso. ¿Sí? Bueno, entonces la salida es la misma exactamente. Lo que va a cambiar es el contador. El contador no va a empezar de 0, como dice ahí, ni va a terminar en datos.len. Bueno, va a empezar en datos.len menos 1, datos.len menos 1. Podría ser n menos 1, también. Pero ya expliqué por qué prefiero usar datos.len. Y aquí la I va a ir decrementando, en lugar de ir aumentando, va a ir disminuyendo, porque primero nos va a mostrar, me quedó este, primero nos va a mostrar el que está en datos.len menos 1, o sea, 6 menos 1 en el 5, y luego me va a mostrar el que está en el 4 y luego en el 3, de tal manera que el usuario los va a ver al revés. Bueno, la condición, ¿en qué cambiaría? Ya puse el valor inicial, ya puse el decremento, y ¿hasta dónde debe llegar? Ya habíamos dicho, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el 0. Entonces, pero la I, como va a ir disminuyendo, entonces aquí sería, mientras la I sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, la I va a empezar en datos.len menos 1. En este ejemplo, 6 menos 1 empieza en el 5. Y luego va a ir disminuyendo con I menos menos. ¿Y hasta dónde debe llegar? Pues hasta el 0. Mientras la I sea mayor o igual que 0, va a seguir dando vueltas el ciclo. Y entonces, pues vamos a ver si es cierto. Vamos a poner poquitos para que los podamos apreciar, ¿sí? 5 elementos, vamos a generar de una vez los datos y entonces los vamos a ver con el 7. Los estamos viendo de manera normal, del 0 al 4. Como son 5 elementos, pues van numerados del 0 al 4, ¿verdad? Y entonces, no sé si se los aprendan, o más o menos, ahora cuando yo le pida el 8, los debo ver primero, se debe mostrar primero el 75 y luego el 63 y luego el 83. Vamos a ver. Y la numeración debe ir del 4 al 0. Vamos a decirle el 8. Y entonces aquí va del 4 al 0. Los estamos viendo al revés. No volteamos el arreglo. O sea, aquí no estamos diciendo, es que le dimos vuelta al arreglo. No, nada más lo estamos recorriendo al revés. ¿Sí? Bueno. Pues yo creo que hasta ahí le vamos a dejar, ya no alcanzamos a hacer otro.
Mañana hacemos los más interesantes.